Por fin vamos a cerrar tu negocio vergonzoso, soltó mi hermano en el tribunal. Mis padres asentían, encantados. Yo me quedé callada. El juez levantó la vista y dijo: Un momento. ¿Esta es la empresa que acaba de ganar el contrato de defensa de 89 millones? Necesito ver eso. La voz de mi hermano cortó el silencio de la sala como un cuchillo oxidado. No gritó. No necesitaba hacerlo. Emiliano siempre supo cómo herirme con precisión quirúrgica, usando ese tono pausado, casi educado, que hacía que cada palabra cayera como veneno disfrazado de verdad. Estábamos en el juzgado número 7 del Tribunal Civil de la Ciudad de México. Las paredes color beige, ese olor a papel viejo y desinfectante barato, las sillas de madera crujiendo bajo el peso de cuerpos incómodos. Yo estaba sentada en la mesa de los demandados, con las manos entrelazadas sobre un folder manila que contenía mi vida entera reducida a contratos y estados de cuenta. Mi hermano estaba de pie frente al juez, con ese traje gris oscuro que mis padres le compraron en Palacio de Hierro, el mismo que usó para su graduación y para el funeral de tía Constanza. Le quedaba un poco apretado en los hombros ahora. Había subido de peso. O tal vez era que la arrogancia ocupaba más espacio que antes. Cuando soltó esa frase, «tu negocio vergonzoso», giré apenas la cabeza. Mis padres estaban sentados en la primera fila del lado derecho, justo detrás de él. Mi madre llevaba su blusa color vino, esa que solo usa para ocasiones importantes. Mi padre tenía las manos cruzadas sobre el bastón que ya no necesita, pero que lleva a todos lados para verse más digno. Los dos asintieron, despacio, con esa sonrisa pequeña, casi imperceptible, que siempre reservaron para los momentos en que Emiliano hacía algo que ellos consideraban correcto. Me quedé callada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido, a punta de golpes emocionales, que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier defensa. Y en ese momento, mientras mi hermano esperaba mi colapso, mientras mis padres esperaban verme suplicar, yo solo sentí cómo mis dedos se clavaban contra la madera fría de la mesa. El juez era un hombre mayor, de esos que parecen haber nacido con el ceño fruncido. Llevaba lentes de pasta gruesa y tenía una manera de leer los documentos que te hacía sentir que cada palabra le costaba un esfuerzo físico. Había estado revisando papeles desde hacía 20 minutos, en silencio, mientras mi abogada, Lic, Romina Ibarra, una mujer feroz con el cabello recogido en una cola de caballo tirante, esperaba con esa calma que solo tienen las personas que saben que tienen razón. Entonces el juez levantó la vista. Fue un movimiento lento. Quitó los lentes, los limpió con un pañuelo blanco que sacó del bolsillo de la toga. Los volvió a poner, y miró directamente a mi hermano, con una expresión que no logré descifrar de inmediato. Un momento. Esas dos palabras hicieron que toda la sala se congelara. El juez levantó uno de los documentos que mi abogada había presentado esa mañana. Era un papel membretado, con sellos oficiales color azul y rojo. Lo observó como si fuera la primera vez que lo veía, aunque sé que lo había estado estudiando durante la última media hora. ¿Esta es la empresa que acaba de ganar el contrato de defensa de 89 millones de pesos? Su voz sonó diferente ahora. No era la voz monótona del funcionario que lee demandas todo el día. Había algo más. Curiosidad. Tal vez sorpresa. Necesito ver eso. Extendió la mano hacia mi abogada. Y en ese instante, mientras mi hermano palidecía, mientras mis padres se miraban entre sí con esa confusión que solo aparece cuando el guión que tenían preparado se rompe en pedazos, yo sentí algo que no había sentido en meses. Mi corazón explotó dentro de mi pecho. No de miedo, de algo mucho más peligroso, de justicia a punto de llegar. El sonido de los papeles siendo desplegados sobre el escritorio del juez llenó el vacío que dejó su pregunta. Romina, mi abogada, se puso de pie con una elegancia calculada. Llevaba un portafolio de piel color caramelo, que abrió con un clic metálico que resonó como un disparo silencioso. Sí, su señoría, dijo con esa voz firme que me había costado 200,000 pesos contratar, pero que en ese momento valía cada maldito centavo.
Es exactamente esa empresa. Sacó una carpeta gruesa, de esas que tienen los separadores de colores. La entregó al juez con ambas manos, como si estuviera presentando una pieza de evidencia en un caso de asesinato. Y en cierto modo, lo era. El asesinato de la narrativa que mi familia había construido sobre mí durante 34 años. El juez don Mauricio Salinas, después supe su nombre completo, impreso en la placa de bronce que descansaba sobre su escritorio. Tomó la carpeta y comenzó a hojearla. Pasó una página, luego otra. Sus cejas se arquearon levemente, casi imperceptiblemente, pero yo estaba tan atenta a cada gesto en esa sala que hubiera podido notar hasta el más mínimo parpadeo. Detrás de mí escuché un murmullo. Era mi tío Rodrigo, hermano de mi padre, que había venido como testigo moral de la familia. Probablemente estaba susurrándole algo a mi prima Lucía, que seguro había venido esperando verme arrastrada por el suelo. Todos estaban ahí, no para apoyarme, sino para presenciar mi ejecución pública. Emiliano dio un paso hacia adelante. «Su señoría, yo no entiendo qué tiene que ver. Siéntese». La voz del juez no fue un grito, fue algo peor. Fue una orden que no admitía réplica. Mi hermano se quedó parado por un segundo, con la boca entreabierta, como si estuviera procesando que alguien acababa de callarlo por primera vez en su vida. Luego, lentamente, volvió a su silla. Pude ver cómo le temblaban las manos cuando las apoyó sobre la mesa. Mi padre se inclinó hacia adelante en su asiento. Mi madre tenía los labios apretados. Esa línea delgada que siempre aparecía cuando algo no iba según sus planes. Podía sentir su mirada clavada en mi nuca, pero no me di vuelta. No iba a darles la satisfacción de verme vulnerable. El juez seguía leyendo. Pasó a la tercera página, luego a la cuarta. Había un silencio tan denso en esa sala que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Podía escuchar la respiración agitada de mi hermano. Podía escuchar el roce de la tela del traje de mi padre cada vez que se movía nervioso en su asiento. Romina me miró de reojo. Había un brillo en sus ojos. No de victoria anticipada, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Respeto. Me había dicho 3 meses atrás, cuando le conté toda la historia en su oficina de Polanco. «Valeria, esto no es una demanda. Es un intento de robo emocional disfrazado de legalidad». Y tenía razón. El juez cerró la carpeta. La dejó sobre su escritorio con un golpe seco que hizo saltar a mi madre. Se quitó los lentes otra vez. Se frotó el puente de la nariz. Cuando volvió a mirar hacia nosotros, su expresión había cambiado completamente. Ya no era el funcionario cansado que solo quería terminar otro caso más. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande. «Licenciada Ibarra», dijo, mirando a mi abogada, «¿la demandada es la única propietaria registrada de CyberShield Systems?» «Así es, su señoría. Única fundadora, única accionista, única directora general. Sin socios, sin financiamiento familiar, sin herencias anticipadas». Cada palabra cayó como una piedra sobre el pecho de mi hermano. El juez asintió despacio. Luego abrió la carpeta nuevamente y sacó un documento específico. Lo alzó para que todos pudieran verlo. Era el contrato. El maldito contrato que había firmado hacía apenas 2 semanas con la Secretaría de Defensa Nacional. 89.400.000 pesos, leyó en voz alta. Adjudicación directa por diseño de sistemas de ciberseguridad para infraestructura crítica nacional. Hubo un sonido ahogado detrás de mí. Alguien tosió. Otra persona dejó caer algo al suelo. Pero yo seguía sin voltear. Seguía mirando al frente. Porque sabía que lo mejor estaba por venir. Y que mi silencio, ese silencio que tía Constanza me enseñó a usar como arma, estaba a punto de convertirse en el grito más fuerte que esta familia jamás había escuchado. Me llamo Valeria Cristina Mendoza Torres. Tengo 34 años, aunque mi familia siempre me trató como si tuviera 12. Como si no pudiera tomar decisiones.
como si mis ideas fueran juegos de niña que eventualmente tendría que abandonar para hacer algo de verdad. Nací en un departamento de 3 recámaras en la colonia Narvarte, en una tarde de agosto en la que mi madre dice que hacía tanto calor que el asfalto parecía derretirse. Emiliano ya tenía 5 años cuando yo llegué, y desde ese momento, sin que nadie lo dijera en voz alta, quedó establecido el orden de importancia en la familia Mendoza Torres. Primero él. Siempre él. Cuando Emiliano cumplió 7 años, mis padres le hicieron una fiesta en un salón con payasos y pastel de 3 pisos. Cuando yo cumplí 7, comimos gelatina en casa con los vecinos. «Es que ya no tenemos tanto presupuesto, hija», me dijo mi madre. Pero 2 meses después, vi el recibo de la colegiatura del colegio privado, al que habían inscrito a mi hermano. Él estudió en el colegio alemán, yo en la escuela pública de la esquina. Él tomó clases de alemán, natación y piano. Yo aprendí a entretenerme sola en mi cuarto, con una calculadora descompuesta que encontré en un tianguis. No lo digo con amargura, o tal vez sí. No lo sé. Lo que sé es que esa calculadora rota fue lo primero que intenté arreglar. Tenía 9 años. Abrí la tapa de atrás con un desarmador que le robé a mi padre. Vi los circuitos, esos caminitos verdes con puntos plateados que parecían un mapa de un mundo secreto. Y algo dentro de mí hizo clic. Fue como encontrar un lenguaje que nadie más hablaba, pero que yo entendía perfectamente. A los 14 años, mientras Emiliano suspendía matemáticas por 3ª vez, y mis padres contrataban tutores privados que cobraban 500 pesos la hora, yo estaba en el ciber de Don Chema, aprendiendo a programar con tutoriales pirateados de YouTube. Don Chema me dejaba quedarme después de las 9 de la noche a cambio de que le arreglara las computadoras cuando se trababan. «Tienes manos de ingeniera, chamaca», me decía mientras me regalaba un refresco tibio de una hielera oxidada. Nadie más me había dicho algo así. En mi casa, cuando arreglé la licuadora que llevaba 2 años sin funcionar, mi madre apenas levantó la vista del celular. «Qué bueno, hija. Ahora lávate las manos que están llenas de grasa». Pero cuando Emiliano trajo su primera boleta con puros 6, en una escuela donde las calificaciones iban del 5 al 10, mi padre lo llevó a cenar tacos al pastor y le compró un videojuego nuevo. Estudié ingeniería en sistemas en la Universidad Autónoma Metropolitana. No en el TEC, donde estudiaba Emiliano Administración de Empresas, con una colegiatura de 40,000 pesos al semestre. Yo pagué mi carrera con becas y trabajando los fines de semana en una tienda de computadoras en el centro. Me gradué con mención honorífica. Mi familia no fue a mi graduación. Emiliano se casaba ese mismo día con Brenda, su novia de la universidad, hija de un notario de Coyoacán. Era un evento importantísimo, me dijo mi madre. «Ya tendrás otras graduaciones, Valeria. Tu hermano solo se casa una vez». Se divorció 2 años después. Y sí, yo tuve otras graduaciones. Una maestría en ciberseguridad que estudié en línea mientras trabajaba 12 horas al día. Certificaciones internacionales en seguridad informática que pagué con dinero que ahorré dejando de comer en restaurantes y usando el mismo celular durante 5 años. Fundé CyberShield Systems cuando tenía 29 años. No con dinero de mis padres, no con herencias anticipadas, no con socios inversionistas que me dieran millones para empezar. Lo fundé con 180,000 pesos que ahorré durante 3 años, trabajando como freelance para empresas pequeñas que necesitaban proteger sus sistemas de ataques externos. Mi primera oficina fue la sala de mi departamento tipo estudio en la colonia Portales. Compraba el café más barato del mercado. Dormía 4 horas por noche. Mandaba propuestas a empresas que ni siquiera me contestaban. Pero seguí. Cuando fui a pedirle a mi padre un préstamo de 50,000 pesos para registrar mi marca y contratar a un programador, me miró como si le hubiera pedido que financiara un viaje a Marte. ¿Y si fracasas, Valeria? ¿Sabes cuánto me costó la última inversión de tu hermano? 3,200,000 pesos en un restaurante de comida orgánica que cerró en 6 meses. Pero claro, eso era experiencia empresarial. Lo mío era un capricho de niña que juega con computadoras. Así que construí mi empresa sola, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, desvelada por desvelada.
Y cuando mi madre me preguntaba en las cenas familiares a qué me dedicaba, y yo decía, tengo una empresa de ciberseguridad, ella sonreía con condescendencia y decía, ay sí, las cosas esas de computadoras. Pero ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, hija? Un trabajo de verdad, como si proteger los sistemas informáticos de hospitales, bancos, y ahora la infraestructura de defensa nacional fuera un pasatiempo. Como si los 89 millones de pesos que acababa de ganar fueran dinero de Monopoly. Pero así me vieron siempre, como la hija invisible, la que no importaba, la vergüenza, hasta hoy. Tía Constanza no era como mi madre. Donde mi madre veía problemas, ella veía posibilidades. Donde mi madre fruncía el ceño y suspiraba cada vez que yo hablaba de tecnología, tía Constanza se inclinaba hacia adelante con los ojos brillantes y me decía, «Cuéntame más, sobrina, explícame cómo funciona eso». Era la hermana menor de mi madre. Se llevaban 8 años, pero parecían de planetas diferentes. Mi madre se casó a los 22. Tuvo hijos, se dedicó a la casa, a las apariencias, a mantener todo presentable para las visitas. Tía Constanza estudió matemáticas, nunca se casó, vivió sola en un departamento lleno de libros y plantas que ella misma cultivaba en macetas recicladas. No necesito un hombre que me diga qué hacer, Valeria, me decía mientras regaba sus helechos. Ya tengo suficiente con tu abuelo diciéndome que soy una solterona. Pero no era amargura lo que había en su voz, era libertad. La conocí de verdad cuando tenía 12 años. Fue en una de esas comidas familiares insoportables donde Emiliano había ganado un concurso de ortografía en su colegio privado, y mis padres no paraban de hablar de lo brillante que era. Yo estaba sentada en una esquina de la mesa, empujando el arroz con el tenedor, tratando de volverme invisible. Tía Constanza se sentó a mi lado. ¿Por qué tan callada, Valeria? Me encogí de hombros. No sabía qué decir. Nadie me preguntaba cómo estaba. Solo Emiliano importaba. Ella no insistió. Solo puso su mano sobre la mía y la dejó ahí, tibia y firme. Y por alguna razón que no entendí entonces, ese simple gesto me hizo sentir menos sola. 2 semanas después, apareció en mi casa con una caja de cartón. «Es para ti», me dijo, ignorando la mirada de desaprobación de mi madre. Dentro había una computadora. No era nueva. Ni siquiera era particularmente buena. Era una Compaq vieja, de esas que pesan como un bloque de cemento, con un monitor cuadrado color beige y un teclado que hacía ruido cuando tecleabas. Pero para mí fue como si me hubiera regalado un portal a otro universo. «¿Sabes usarla?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Perfecto. Entonces vamos a aprender juntas». Y lo hicimos. Cada sábado por la tarde, yo iba a su departamento en la colonia Roma. Ella preparaba limonada casera y galletas María, y nos sentábamos frente a esa computadora durante horas. Me enseñó a escribir mis primeros códigos en un programa llamado BASIC. Me explicó cómo funcionaban los algoritmos, las variables, los bucles. No tenía ni idea de que estaba plantando las semillas de lo que sería mi vida entera. «Tu silencio tiene más poder que los gritos de toda esta familia junta», me dijo una tarde, después de que yo le contara cómo Emiliano había roto mi proyecto de ciencias, y mis padres le habían dicho que solo estaba jugando, no seas exagerada. No entendí qué quería decir entonces. Pensé que me estaba diciendo que me callara, que aceptara mi lugar. Pero no era eso. Me estaba enseñando que no todas las batallas se pelean con palabras. Cuando entré a la universidad, tía Constanza fue la única que fue a dejarme el primer día. Mi madre dijo que tenía jaqueca. Mi padre tenía una junta importante. Emiliano ni siquiera contestó mi mensaje. Pero ella estaba ahí, con un termo de café y un sándwich envuelto en papel aluminio. «Vas a comerte el mundo, Valeria», me dijo antes de que bajara del coche. «Y cuando lo hagas, no se los restriegues en la cara. Solo vive tu vida con la frente en alto. Esa es la mejor venganza». Murió hace 3 años. Un infarto fulminante. Tenía 62 años. Estaba en su casa, regando las plantas, cuando simplemente se desplomó. La vecina la encontró horas después.
No llegué a tiempo para despedirme. Estaba en Monterrey, cerrando un contrato con una empresa de manufactura que necesitaba actualizar sus sistemas de seguridad. Cuando vi las llamadas perdidas de mi madre, ya era tarde. El funeral fue rápido, casi impersonal. Mis padres querían algo discreto, como si tía Constanza fuera un secreto vergonzoso que había que enterrar con prisa. Pero dejó algo para mí. Una carta. El notario me la entregó una semana después del funeral. Estaba en un sobre manila con mi nombre escrito en su letra desordenada. La abrí sola, en mi departamento, con las manos temblando. Decía: Valeria, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. No te voy a decir que no llores, porque sé que lo harás y está bien. Pero quiero que sepas algo. Eres fuego vestido de ceniza. Siempre lo has sido. Desde que eras una niña callada que arreglaba cosas rotas en su cuarto. Esa familia nunca supo verte, pero yo sí. Te vi encenderte cada vez que hablabas de tus proyectos. Te vi brillar cuando resolvías problemas que otros ni siquiera entendían. No dejes que te apaguen, sobrina. No importa cuánto intenten convencerte de que eres menos. No importa cuántas veces te hagan sentir invisible. Tú no eres invisible. Eres incendiaria. Y algún día, cuando menos lo esperen, van a tener que reconocerlo. Te quiero. Siempre te quise. No lo olvides. Tu tía Constanza. Guardé esa carta en mi cartera y la llevé conmigo al tribunal ese día. Porque necesitaba recordar que alguien, al menos una persona en este mundo, había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Y que su voz, aunque ya no estuviera aquí, seguía siendo más fuerte que todos los gritos de desprecio que esta familia me había dado. El favoritismo en mi familia no era sutil, no era algo que tuvieras que buscar entre líneas o adivinar en silencios incómodos. Era una verdad tan obvia, tan descarada, que incluso los vecinos lo notaban. Cuando yo sacaba 10 en la escuela, mi madre revisaba mi boleta con la misma emoción con la que revisa el recibo de la luz. «Qué bien, hija», decía sin levantar la vista, y dejaba el papel sobre la mesa de la cocina. Para la tarde, ese papel ya estaba debajo de un montón de facturas y volantes de supermercado. Cuando Emiliano sacaba 7, en una escuela privada donde prácticamente te regalaban las calificaciones, mi padre mandaba a enmarcar la boleta, la colgaba en la sala, junto a la foto de su boda y el título universitario que nunca terminó. «Mi hijo es un genio», les decía a las visitas, señalando esa boleta con un orgullo que nunca, ni una sola vez, dirigió hacia mí. Tenía 9 años cuando entendí que nada de lo que yo hiciera iba a ser suficiente. Fue en mi cumpleaños. Había pedido una bicicleta azul que vi en una tienda de la colonia, de segunda mano, que costaba 800 pesos. «Está muy cara, Valeria», me dijo mi madre. «Además, ¿para qué quieres una bicicleta? Las niñas no andan en bicicleta por la calle». Me regalaron una muñeca de trapo que compraron en el mercado. 3 meses después, Emiliano cumplió 14 años. Le regalaron una computadora nueva, una Compaq Presario con monitor a color, bocinas y una impresora. Costó 12,000 pesos. Lo sé porque escuché a mi padre hablando por teléfono con el banco, pidiendo un préstamo para pagarla. «Es una inversión en su educación», le explicó a mi madre cuando ella se quejó del precio. ¿Y yo? Yo no era una inversión. Yo era un gasto. Cuando Emiliano reprobó matemáticas en segundo de secundaria, mis padres contrataron a un tutor privado que venía 3 veces por semana. 500 pesos por sesión. Lo vi sentado en la mesa del comedor, con el tutor explicándole cosas que yo ya había aprendido sola 2 años antes, mientras mi hermano bostezaba y revisaba su celular por debajo de la mesa. Cuando yo saqué el primer lugar en el concurso de matemáticas de toda la delegación, mi madre ni siquiera fue a la ceremonia de premiación. «Tengo que acompañar a tu hermano al dentista», me dijo. El dentista. Una limpieza de rutina que podía haber reprogramado. Fui sola. Subí al estrado sola. Recibí mi medalla sola. Y volví a casa en el metro, apretando esa medalla contra mi pecho, preguntándome qué tenía que hacer para que ellos me vieran.
La respuesta, con los años, quedó clara. Nada. No había nada que pudiera hacer. Porque el problema nunca fui yo. El problema fue que nací siendo la segunda, la que no estaba en los planes, la que llegó cuando ellos ya habían invertido todo su amor, toda su atención, todo su orgullo en Emiliano. Cuando él fracasó en su primer negocio, un restaurante de comida orgánica que mis padres financiaron con 3.200.000 pesos de sus ahorros y un préstamo que todavía están pagando, lo llamaron experiencia empresarial. Así se aprende, hijo, le dijo mi padre, palmeándole la espalda mientras Emiliano lloraba en la sala, rodeado de facturas impagas y demandas de proveedores. Los grandes empresarios fracasan antes de triunfar. Ese restaurante cerró en 6 meses. Las mesas y sillas se las quedó el casero en lugar del pago de la renta. Los empleados tuvieron que demandar para cobrar sus sueldos, pero para mi familia, Emiliano seguía siendo un visionario incomprendido. Cuando yo pedí prestados 50.000 pesos para registrar mi empresa, mi padre me miró como si le hubiera pedido que vendiera un riñón. ¿Y si fracasas, Valeria? ¿Quién va a pagar eso? Yo, le dije. Yo lo voy a pagar. Con intereses, si quieres. No se trata de los intereses. Se trata de que no puedo estar financiando ideas locas. Ya bastante me costó lo de tu hermano. Entonces, sí podías permitirte perder 3 millones, pensé. Pero 50.000 para mí son ideas locas. No le pedí más. Saqué un préstamo en una financiera con tasas de interés abusivas. Pagué cuotas de 12.000 pesos mensuales durante 2 años. Hubo meses en que comí solo frijoles y tortillas para poder pagar. Pero lo logré. Pagué hasta el último peso. Y nunca se los restregué en la cara. Porque tía Constanza me había enseñado que la dignidad se construye en silencio. Pero el silencio duele. Duele cuando estás sentada en la mesa de Navidad y tu madre le pregunta a Emiliano cómo va su nuevo proyecto. Otro negocio. Esta vez de importación de accesorios para celular que también fracasó en menos de 1 año. Y luego me mira a mí y dice, ¿y tú, Valeria? ¿Sigues con tu negocio de computadoras? Sí, mamá, sigo. Ay, hija, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo estable? Ya tienes 34 años. Deberías estar pensando en sentar cabeza, en casarte, en darme nietos, no en estar todo el día frente a una pantalla. Un trabajo estable. Como si tener una empresa con 12 empleados, contratos con bancos y hospitales, y una facturación anual de 15 millones de pesos fuera inestabilidad. Como si Emiliano, que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses, fuera el ejemplo de estabilidad. Pero así era, así siempre fue. Él podía fracasar 1000 veces y seguir siendo el hijo prodigio. Yo podía triunfar una y otra vez y seguir siendo la decepción, la que estudiaba cosas raras, la que no se casaba, la que no daba nietos, la vergüenza de la familia. Y lo peor de todo no era el desprecio. Lo peor era que lo habían normalizado tanto que incluso yo, en mis momentos más oscuros, me preguntaba si tenían razón, si realmente estaba desperdiciando mi vida, si realmente debería rendirme y buscar un trabajo de verdad, hasta que ese contrato de 89 millones cayó en mis manos. Y me di cuenta de que el problema nunca fui yo. El problema fue que ellos necesitaban que yo fracasara para justificar su favoritismo. Necesitaban que mi negocio vergonzoso se derrumbara para poder decir, ¿ves? Te lo dijimos, deberías habernos hecho caso. Pero no se derrumbó. Y ahora estaban en ese tribunal, confiados, sonrientes, esperando verme caer, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. Todo comenzó hace 6 meses, un martes por la tarde. Yo estaba en mi oficina. Ya no era la sala de mi departamento. Ahora tenía un espacio real en la colonia del Valle, con ventanas que daban a la calle y una placa en la entrada que decía Cyber Shield Systems, revisando propuestas para un contrato con un hospital privado, cuando sonó el timbre. Era un mensajero. ¿Valeria Cristina Mendoza Torres? Sí, soy yo. Me entregó un sobre manila grueso.
Firmé de recibido sin pensarlo mucho. Pensé que era otro contrato, otra propuesta. Estos sobres llegaban cada semana. Pero cuando lo abrí, sentí cómo el aire se me atoraba en la garganta. Demanda por apropiación indebida de patrimonio familiar y enriquecimiento ilícito. Tuve que leerlo 3 veces para entender lo que estaba viendo. Mi hermano, Emiliano Andrés Mendoza Torres, me estaba demandando. Las manos me temblaron mientras pasaba las páginas. Eran 22 en total. 22 páginas de acusaciones, de mentiras tan descaradas que parecían escritas por alguien que no me conocía en absoluto. Decía que yo había usado recursos familiares no declarados para fundar mi empresa, que había recibido una herencia anticipada de mis padres que nunca reporté legalmente, que mi enriquecimiento repentino era sospechoso y merecía ser investigado, que, como miembro de la familia Mendoza Torres, yo tenía la obligación moral y legal de compartir mis ganancias con mi hermano, quien había sufrido reveses empresariales por circunstancias ajenas a su control. Cada palabra era un puñal, pero lo peor estaba en la página 17. Ahí aparecían las firmas de los testigos que Emiliano había presentado para respaldar su versión. Mi padre, Ricardo Mendoza Fuentes. Mi madre, Patricia Torres de Mendoza. Los dos habían firmado declaraciones juradas diciendo que sí, que ellos me habían dado dinero para mi empresa, que habían sido generosos conmigo, que yo les había prometido retribuirles cuando tuviera éxito, pero que ahora me negaba a cumplir mi palabra. Era mentira. Todo era mentira. Pero ahí estaban sus firmas, sus nombres impresos en tinta negra, sus rostros en las fotografías de identificación adjuntas, mis propios padres testificando en mi contra. Cerré el documento, lo dejé sobre el escritorio. Me quedé mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de leer. Había una mancha de humedad en la esquina del techo que nunca había notado antes. La observé durante no sé cuánto tiempo, tratando de encontrarle alguna forma, algún sentido. Mi asistente, Daniela, tocó la puerta. «Valeria, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo necesito un momento». Cuando se fue, saqué mi celular. Marqué el número de mi madre. Sonó 5 veces antes de que contestara. «Bueno, mamá, ¿qué es esto?» Silencio. Un silencio largo, pesado, que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Valeria, no es personal. No es personal. Como si demandarme, mentir sobre mí, tratar de destruir todo lo que había construido no fuera personal». «¿Cómo que no es personal? Me están demandando. Están diciendo que les robé». «No digas eso. Nadie está diciendo que robaste. Solo estamos pidiendo lo que es justo. Tu hermano está pasando por un momento difícil y tú tienes tanto. No puedes compartir un poco. La familia es lo primero, Valeria. La familia es lo primero». Esa frase. Esa maldita frase que había escuchado toda mi vida. Pero solo aplicaba cuando se trataba de que yo diera. Nunca cuando se trataba de que ellos me apoyaran. «Mamá, yo nunca les pedí dinero. Ustedes nunca me dieron nada para mi empresa. Les dijimos al abogado lo que tu hermano nos pidió que dijéramos. Él dice que es la única manera de que accedas a ayudarlo». «¿Y no se les ocurrió preguntarme primero? ¿Hablar conmigo?» Otro silencio. «Valeria, no hagas esto más difícil. Emiliano es tu hermano. Tiene deudas. Necesita ayuda. Tú puedes dársela». «¿Y por qué yo tengo que sacrificarme siempre por él?» «Porque así funcionan las familias. No seas egoísta». Colgué. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. No era sorpresa, no era traición, porque para sentir traición, primero tenías que haber confiado. Y yo hacía años que no confiaba en ellos. Era algo peor. Era la confirmación de que nunca había importado, que podían sacrificarme sin pensarlo 2 veces, que mi éxito, en lugar de enorgullecerlos,
Los molestaba tanto que preferían destruirme antes que reconocer que se habían equivocado conmigo. Esa noche no dormí. Leí la demanda completa. Cada línea, cada acusación, cada mentira construida con cuidado para hacer parecer que yo era la villana de esta historia. Emiliano pedía que yo le cediera el 40% de mi empresa voluntariamente para evitar un escándalo público que dañaría el nombre de la familia. 40%. De algo que él no había construido, que no había soñado, que no había peleado. 40% de mis noches sin dormir, de mis años de sacrificio, de cada peso que había ganado con mi propio esfuerzo. Y si yo me negaba, la demanda continuaría. Y ellos tenían testigos, tenían pruebas fabricadas, tenían a mis padres dispuestos a mentir en un tribunal. ¿Qué tenía yo? Una carta de una tía muerta y la verdad. Y en ese momento, sentada en mi oficina vacía a las 3 de la mañana, con el ruido de los coches pasando por la avenida, me pregunté si la verdad sería suficiente. Pero entonces recordé las palabras de tía Constanza. Tu silencio tiene más poder que los gritos de toda esta familia junta. Y decidí que no iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a ceder, iba a pelear. Pero no con sus armas, con las mías. La primera persona a la que llamé fue a la LIC, Romina Ibarra. Era viernes a las 7 de la mañana. Ni siquiera me disculpé por la hora. Le expliqué la situación en 5 minutos, con la voz quebrada pero firme. Ella no dijo nada durante mi relato, solo escuchó. Cuando terminé, hubo un silencio breve. ¿Tienes todos tus documentos empresariales en orden? Cada uno, cada contrato, cada factura, cada movimiento bancario desde que abrí mi primera cuenta. Perfecto, nos vemos en mi oficina en 2 horas. Y Valeria, prepárate. Esto va a ponerse feo antes de mejorar. Tenía razón. Los siguientes 3 meses fueron una pesadilla burocrática. Reunir papeles, hacer declaraciones, contestar acusaciones absurdas. Pero mientras lo hacía, mientras más profundizaba en los documentos que necesitaba presentar, más empecé a notar cosas extrañas. No en mis cuentas, en las de Emiliano. Romina había contratado a un investigador privado. Solo por precaución, me dijo. Cuando alguien te acusa de algo tan específico, generalmente es porque ellos mismos lo están haciendo. El investigador se llamaba Óscar Valenzuela. Era un hombre de unos 50 años, con cara de haber visto demasiado en su vida. Nos reunimos en un café de Coyoacán un miércoles por la tarde. Puso un folder azul sobre la mesa. Encontré algo, dijo, y no te va a gustar. Abrí el folder. Dentro había estados de cuenta bancarios, no míos, de Emiliano. Los primeros meses parecían normales. Depósitos irregulares, algunos retiros, nada fuera de lo común para alguien sin trabajo fijo. Pero después, alrededor de hace 2 años, los números empezaron a volverse erráticos. Retiros de 50,000 pesos, 70,000, 100,000. Depósitos en efectivo sin origen claro. Transferencias a casas de apuestas en línea. Pagos a empresas fantasma que, según la investigación de Óscar, no existían más que en papel. ¿Cuánto?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta iba a dolerme. 3,200,000 pesos en los últimos 2 años. Tal vez más. Estas son solo las cuentas que pude rastrear. 3 millones. Sentí náuseas. ¿En qué los gastó? Óscar señaló una línea específica en uno de los estados de cuenta. Casas de apuestas deportivas, principalmente. También inversiones en criptomonedas que colapsaron. Y esto... Sacó otro documento. Préstamos a agiotistas. Tiene deudas con al menos 3 prestamistas que operan al margen de la ley. Gente que no perdona. Me quedé mirando los papeles, tratando de procesar la magnitud del desastre. Mi hermano no solo estaba quebrado, estaba desesperado, y esa desesperación era la razón de la demanda. Hay más, dijo Óscar. Sacó un teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Logré acceder a algunos de sus correos. Mira esto. Eran conversaciones entre Emiliano, mi padre y mi madre. La primera era de hace 4 meses.
Emiliano Mendoza. Para Ricardo Mendoza. Patricia Torres. Asunto. Situación urgente. Papá, mamá, necesito ayuda. Las cosas se pusieron serias. Debo dinero a gente que no está jugando. Necesito conseguir al menos 2 millones en los próximos 3 meses, o voy a tener problemas reales. ¿Podemos hablar? La respuesta de mi padre fue inmediata. De Ricardo Mendoza. Para Emiliano Mendoza. Asunto. Situación urgente. Hijo, ya no tenemos más ahorros. Lo último que teníamos lo usamos en tu restaurante. No sé de dónde más sacar dinero. Lo siento. Seguí leyendo. Los correos se volvían más urgentes, más desesperados. Hasta que llegué a uno fechado 3 meses y medio atrás. De Emiliano Mendoza. Para Ricardo Mendoza. Patricia Torres. Asunto. Una solución. Hablé con un abogado. Me dijo que podemos demandar a Valeria por apropiación de patrimonio familiar. Si ustedes testifican que le dieron dinero para su empresa y ella no ha cumplido con devolvérselos, podemos forzarla a llegar a un acuerdo extrajudicial. No tiene que ser un juicio real. Solo necesitamos presionarla lo suficiente para que acceda a ayudarme. Ella tiene dinero, mucho, y es familia. Debería querer ayudarme. La respuesta de mi madre me destrozó. De Patricia Torres. Para Emiliano Mendoza. Asunto. Una solución. Hijo, no sé si esto sea lo correcto. Valeria nunca nos ha pedido nada. No me siento bien mintiéndole así. Pero 3 días después, había otro correo. Esta vez de mi padre. De Ricardo Mendoza. Para Emiliano Mendoza. Patricia Torres. Asunto. Decisión final. Patricia, Emiliano tiene razón. Valeria es familia. Si ella tiene recursos, debe compartirlos. Así funcionan las familias. Además, ella nunca nos ha incluido en su éxito. Tal vez esto le enseñe que no puede darle la espalda a su sangre. Firmemos lo que el abogado necesite. Había incluso un borrador de acuerdo. Un documento donde yo, voluntariamente, cedería el 40% de mi empresa a Emiliano como reconocimiento del apoyo familiar recibido durante los años de formación de la compañía. 40%, por apoyo que nunca existió. Cerré el teléfono. Lo puse sobre la mesa con cuidado, como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Estás bien?, preguntó Óscar. No lo estaba. Me sentía traicionada hasta una profundidad que no sabía que existía. Una cosa era sentirme menos querida, menos valorada. Otra muy diferente era descubrir que habían planeado robarme, que habían conspirado, calculado, mentido, todo con la frialdad de quien planea un asalto. Y lo peor, lo que realmente me partió, era ese correo de mi madre. No me siento bien mintiéndole así, pero lo hizo de todas formas, porque Emiliano importaba más que la verdad, porque salvarlo a él valía más que respetarme a mí. Necesito estos documentos, le dije a Óscar. Todos. Cada correo, cada estado de cuenta, cada prueba. Ya los tengo preparados. Romina sabe qué hacer con ellos. Salí de ese café con el folder azul bajo el brazo, caminando por las calles de Coyoacán sin rumbo fijo. La gente pasaba a mi lado riendo, comprando flores, tomando café. Vida normal, mientras yo cargaba la evidencia de que mi familia había intentado destruirme por dinero. Esa noche, sola en mi departamento, volví a leer cada correo. Y algo cambió en mí. Ya no era tristeza lo que sentía. Era claridad. Fría, afilada, implacable claridad. Me habían declarado la guerra. Y yo iba a terminarla. Durante los siguientes 3 meses, me convertí en alguien que ni yo misma reconocía. No dormía más de 4 horas por noche. No porque estuviera ansiosa o asustada, sino porque cada minuto que pasaba despierta era un minuto que podía usar para prepararme, para construir mi defensa, para convertir su traición en mi arma más poderosa. Romina se convirtió en algo más que mi abogada. Se convirtió en mi estratega, mi confidente, la única persona que entendía la magnitud de lo que estábamos enfrentando.
Esto no es solo un caso legal, me dijo en una de nuestras reuniones nocturnas en su oficina de Polanco. Eran las 11 de la noche. Ella tenía una taza de café frío en la mano y yo había perdido la cuenta de cuántos expresos llevaba. Esto es una guerra psicológica. Tu familia espera que te derrumbes, que cedas para evitar el escándalo. No pueden imaginar que vas a pelear. Entonces no lo van a ver venir, respondí. Y tenía razón. Lo primero que hicimos fue organizar cada documento. Romina trajo a su equipo completo. 2 abogados junior, una contadora forense y una asistente legal que parecía no necesitar dormir nunca. Vaciamos una sala de juntas entera. Cubrimos las paredes con líneas de tiempo, con gráficas de flujo, con copias de cada contrato que había firmado desde que fundé CyberShield Systems. Cada peso que había ganado tenía su origen documentado. Cada gasto tenía su factura. Cada decisión empresarial tenía su minuta. La contadora forense, una mujer llamada Lick, Sofía Ruiz, revisó mis cuentas bancarias hasta el último centavo. Nunca había visto registros tan meticulosos, me dijo después de una semana de análisis. Eres obsesiva con los números. Tuve que serlo, le respondí. Sabía que algún día alguien intentaría decir que no lo merecía. No sabía que ese alguien sería mi propia familia. Pero la documentación de mi inocencia era solo la mitad de la estrategia. La otra mitad era exponer sus mentiras. Oscar, el investigador, siguió trabajando. Cada semana traía más evidencia, más correos, más estados de cuenta, más pruebas de la desesperación financiera de Emiliano. Pero lo que encontró en la tercera semana fue la pieza que lo cambió todo. Tengo algo, me dijo por teléfono un viernes por la noche. Algo grande. ¿Puedes venir a mi oficina mañana temprano? Llegué a las 7 de la mañana del sábado. Oscar tenía ojeras que parecían tatuadas en su rostro. Había pasado toda la noche trabajando. Mira esto. Me mostró un documento. Era un contrato entre Emiliano y una empresa llamada Soluciones Rápidas SAPI de CB. Un préstamo por 1.200.000 pesos a una tasa de interés del 40% anual. ¿40%? Pregunté, incrédula. Eso es usura. Es agiotismo disfrazado de empresa legal. Pero aquí está lo interesante. Señaló una cláusula al final del contrato. Tu hermano puso como garantía la casa de tus padres, sin que ellos lo supieran. Se me heló la sangre. ¿Qué? Falsificó sus firmas. Tengo el análisis grafológico aquí. Las firmas son imitaciones. No muy buenas, pero suficientes para que el contrato pasara. Si tu hermano no paga en los próximos 2 meses, esta gente puede reclamar legalmente la propiedad. Mis padres iban a perder su casa, y ni siquiera lo sabían. ¿Por qué haría eso?, susurré. Oscar me miró con esa expresión de policía veterano que ha visto demasiadas familias destruirse por dinero. Porque está desesperado, y porque probablemente pensó que conseguiría el dinero de ti antes de que nadie se enterara. Ahí estaba, la verdad completa. Emiliano no solo me estaba demandando para salir de sus deudas, me estaba demandando para salvar a mis padres de las consecuencias de su propia estupidez. Una estupidez que ellos ni siquiera sabían que existía. Y mis padres, ingenuos o cómplices, habían firmado declaraciones falsas pensando que solo estaban ayudando a su hijo a conseguir lo que merecía. Esa noche tomé una decisión. Les iba a mostrar todo. En el tribunal, en público, delante de todos los familiares que habían venido a verme humillada. No iba a protegerlos del dolor de saber la verdad, porque ellos nunca me protegieron a mí. Romina y yo preparamos la presentación como si fuéramos fiscales en un caso de crimen organizado. Cada documento tenía su lugar. Cada revelación estaba cronometrada. Queríamos que el juez no solo viera la verdad, sino que la sintiera. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Romina 3 días antes de la audiencia. Una vez que expongas todo esto, no hay vuelta atrás. Tu familia va a saber que investigaste a tu hermano.
Van a saber que tienes pruebas de todo. Lo sé. Van a odiarte. Ya me odian, respondí, solo que ahora lo van a hacer sabiendo que tenía razón. Durante esos 3 meses dejé que mi familia creyera que estaba asustada, que estaba considerando ceder, que tal vez, solo tal vez, aceptaría darle a Emiliano lo que pedía. Mi madre me llamaba cada semana. Valeria, piénsalo. Es tu hermano. Solo quiere una oportunidad. Yo respondía con vaguedades. Lo estoy pensando, mamá. Mi padre me envió un mensaje de texto 2 semanas antes de la audiencia. No seas orgullosa, hija. La familia es más importante que el dinero. No respondí. Emiliano ni siquiera me habló. Probablemente estaba demasiado ocupado apostando el dinero que aún no me había quitado. La noche antes de la audiencia, Romina y yo nos quedamos en su oficina hasta las 3 de la mañana. Repasamos cada detalle, cada pregunta que el juez podía hacer, cada argumento que el abogado de Emiliano podría presentar. Mañana va a ser duro, me dijo mientras guardaba los documentos en su portafolio. No solo legalmente, emocionalmente. Vas a ver a tu familia derrumbarse frente a ti. Lo sé. ¿Podrás soportarlo? Pensé en tía Constanza, en su carta, en las palabras que había memorizado. Eres fuego vestido de ceniza. Sí, respondí. Podré. Esa noche, en mi departamento, saqué la carta de tía Constanza de mi cartera. La leí una vez más. Toqué su firma con los dedos, como si todavía pudiera sentir su presencia. Mañana, le susurré a la carta. Mañana van a tener que verme. Todos ellos. Y por primera vez en 6 meses, dormí profundamente. Porque sabía que había hecho todo lo que estaba en mis manos, y que la verdad, mi verdad, estaba a punto de salir a la luz de la manera más demoledora posible. El día de la audiencia amaneció gris. Uno de esos días en la Ciudad de México, donde el cielo parece una sábana sucia colgando sobre los edificios. Hacía frío, ese frío húmedo que se te mete en los huesos y no te suelta. Me vestí con cuidado, pantalón negro de vestir, blusa blanca de algodón, saco gris oscuro, nada llamativo, nada que gritara, vengo a pelear. Quería verme profesional, seria, como la directora general de una empresa de casi 100 millones de pesos que era, no como la hija desesperada que ellos esperaban encontrar. Llegué al tribunal a las 9 de la mañana. La audiencia era a las 10, pero Romina había insistido en que llegáramos temprano. Quiero que estés sentada, tranquila, cuando ellos entren, me dijo. Psicología básica. El que llega primero controla el espacio. El juzgado número 7 olía a papel viejo y a ese desinfectante barato que usan en todos los edificios de gobierno. Las paredes eran color beige, desteñidas por el tiempo. Había bancas de madera que crujían cada vez que alguien se movía. Una ventana sucia dejaba entrar una luz grisácea que no iluminaba nada. Me senté en la mesa de los demandados. Romina a mi lado, su portafolio de piel color caramelo sobre la mesa, cerrado como una promesa. A las 9:30 empezaron a llegar. Primero fue mi tío Rodrigo, hermano de mi padre. Un hombre gordo, de 62 años, que siempre había tratado a Emiliano como si fuera su propio hijo. Entró con su esposa, mi tía Mercedes, que me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, como si fuera un animal herido que estaban a punto de sacrificar por compasión. Se sentaron en las bancas del lado derecho, el lado de la familia. Luego llegó mi prima Lucía, hija de mi tío Rodrigo, 30 años, 2 hijos, esposo compuesto en el gobierno. Siempre me había mirado por encima del hombro porque yo seguía soltera y sin hijos a los 34. Se sentó junto a sus padres, sacó su celular y empezó a escribir mensajes. Probablemente al grupo familiar de WhatsApp, contándoles que ya estaba aquí, que la función estaba por comenzar. Después entraron los vecinos. Sí, vecinos.
Mi madre había tenido la brillante idea de invitar a gente del edificio donde viven como testigos del carácter dudoso de Valeria. Don Fernando, el señor del departamento 302 que nunca me había dirigido la palabra. La señora Beatriz, del 405, que siempre murmuraba cosas cuando me veía llegar de trabajar tarde. Todos se sentaron del lado derecho. Todos menos uno. Hubo un momento, justo antes de las 10, en que vi entrar a alguien que no esperaba. Era Daniela, mi asistente. Llevaba un vestido azul marino y tacones que claramente le incomodaban porque no estaba acostumbrada a usarlos. Me miró, dudó por un segundo, y luego caminó hacia el lado izquierdo de la sala. El lado vacío, mi lado. Se sentó sola en esa banca. No dijo nada. Solo se sentó ahí, con las manos sobre su regazo, mirando al frente. Sentí como algo se me apretaba en el pecho. No estaba completamente sola. A las 10:05 entraron ellos. Primero Emiliano. Llevaba ese traje gris oscuro que mis padres le compraron en Palacio de Hierro. Le quedaba apretado en los hombros. Había subido de peso. O tal vez era que la arrogancia ocupaba más espacio. Venía con su abogado, un hombre de unos 50 años con corbata roja y maletín de piel que parecía haber visto mejores días. Emiliano me miró al pasar. Esperé ver triunfo en sus ojos, o al menos seguridad. Pero lo que vi fue algo diferente. Nerviosismo, tal vez miedo escondido detrás de una máscara de confianza. Luego entraron mis padres. Mi madre llevaba su blusa color vino, esa que solo usa para ocasiones importantes. Se había maquillado más de lo normal. Labial oscuro, rubor en las mejillas. Como si esto fuera una boda y no el juicio donde iban a testificar contra su propia hija. Mi padre caminaba con su bastón. Ese bastón que no necesita pero que lleva a todos lados porque le gusta la imagen de patriarca digno que le da. Cojeaba ligeramente, aunque sé que su rodilla está bien desde la operación del año pasado. Se sentaron justo detrás de Emiliano. Primera fila. Mi madre me miró una vez, rápido, y luego apartó la vista como si le doliera verme. Mi padre ni siquiera volteó. La sala se llenó de murmullos. Escuché fragmentos de conversaciones. Pobre Emiliano, tener una hermana así. Dicen que ella nunca quiso ayudar a la familia. Qué tristeza, una hija tan egoísta. Romina puso su mano sobre la mía por un segundo. Respira, susurró. Ya casi. A las 10 en punto entró el juez, don Mauricio Salinas, 62 años, toga negra, lentes de pasta gruesa. Caminó con esa lentitud de quien ha hecho esto 1000 veces y ya nada lo sorprende. Se sentó en su silla alta, abrió una carpeta y miró a la sala por encima de sus lentes. Buenos días. Caso número 240-2024. Mendoza Torres, Emiliano Andrés contra Mendoza Torres, Valeria Cristina, demanda por apropiación indebida de patrimonio familiar. Su voz era monótona, cansada, como si esto fuera solo otro caso más en una lista interminable. ¿Está presente el demandante? El abogado de Emiliano se puso de pie. Sí, su señoría. ¿Está presente la demandada? Romina se levantó. Sí, su señoría. Procedamos. El abogado de Emiliano empezó su argumentación. Habló durante 15 minutos. Palabras floridas sobre los lazos sagrados de la familia, sobre la obligación moral de compartir el éxito, sobre cómo yo había olvidado mis raíces y ahora me negaba a retribuir el apoyo recibido. Mentiras envueltas en un lenguaje legal que sonaba casi convincente. Presentó las declaraciones juradas de mis padres. Las leyó en voz alta. Mis padres asentían desde sus asientos, como si estuvieran en misa, y el cura acabara de decir algo particularmente virtuoso. Luego fue el turno de Emiliano de hablar. Se puso de pie, carraspeó, y soltó esa frase. Por fin vamos a cerrar tu negocio vergonzoso. No gritó. No necesitaba hacerlo. Lo dijo con esa calma venenosa que siempre había usado conmigo.
como si fuera una verdad indiscutible, como si mi empresa, mi vida, mi esfuerzo de 5 años fueran algo humillante que finalmente iba a desaparecer. Mis padres asintieron. Los vi. Vi cómo mi madre sonreía levemente, cómo mi padre apretaba las manos sobre su bastón con satisfacción. La sala entera esperaba mi reacción. Esperaban lágrimas, súplicas, tal vez un colapso. Pero yo solo me quedé callada, mirando al frente, con las manos entrelazadas sobre el folder manila que contenía mi vida entera, porque sabía que el silencio, en ese momento, era más poderoso que cualquier grito, y porque sabía que lo que venía a continuación iba a ser mucho más elocuente que cualquier palabra que yo pudiera decir. El juez levantó la vista. Fue un movimiento lento, deliberado. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo blanco que sacó del bolsillo de su toga. Los volvió a poner, y miró directamente a mi hermano con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Un momento. Esas 2 palabras cortaron el aire como un cuchillo. El murmullo de la sala se detuvo. Mi madre dejó de sonreír. Mi padre se inclinó hacia adelante en su asiento. El juez tomó uno de los documentos que tenía frente a él. Lo estudió durante lo que pareció una eternidad. Luego levantó la mirada hacia el abogado de Emiliano. Licenciado, usted menciona que la demandada utilizó recursos familiares para fundar su empresa. ¿Qué empresa es exactamente? El abogado pareció confundido por la pregunta. Cyber Shield Systems, su señoría. Una empresa de computadoras. De ciberseguridad, corrigió el juez. Su voz había cambiado. Ya no era monótona. Había algo más. Interés. Tal vez sorpresa. Tomó otro documento. Este era diferente. Tenía sellos oficiales color azul y rojo. Membrete del gobierno federal. ¿Esta es la empresa que acaba de ganar el contrato de defensa de 89 millones de pesos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Emiliano palidecía, cómo sus labios se movían sin emitir sonido, cómo su abogado volteaba a verlo con una expresión que decía claramente: ¿qué demonios es esto? Mi madre se giró hacia mi padre. Él la miró de vuelta. Ninguno de los dos entendía qué estaba pasando. Necesito ver eso, dijo el juez, extendiendo la mano hacia Romina. Mi abogada se puso de pie con una elegancia que parecía ensayada. Abrió su portafolio con un clic metálico que resonó en toda la sala. Sacó una carpeta gruesa, organizada con separadores de colores, y la entregó al juez con ambas manos. Sí, su señoría, dijo con esa voz firme que me había costado 200,000 pesos contratar. Es exactamente esa empresa. El juez abrió la carpeta. Página 1. El contrato oficial con la Secretaría de Defensa Nacional. 89,400,000 pesos para el diseño e implementación de sistemas de ciberseguridad para infraestructura crítica. Firmado hace 2 semanas. Adjudicación directa por mérito técnico. Página 2. Certificaciones internacionales. ISO 27001, CISSP, CEH. Reconocimientos de organizaciones de seguridad informática de Estados Unidos, Europa, Japón. Página 3. Lista de clientes. Bancos. Hospitales privados. Empresas de manufactura. Instituciones gubernamentales. El juez pasaba las páginas lentamente. Su expresión cambiaba con cada una. Las cejas se arqueaban. Los labios se apretaban. Asentía levemente, como si estuviera confirmando algo que sospechaba. Detrás de mí escuché un murmullo. Mi tío Rodrigo le susurraba algo a mi tía Mercedes. La señora Beatriz, la vecina del 405, tosió incómoda. Emiliano intentó intervenir. Su señoría, yo no entiendo qué tiene que ver. Siéntese. No fue un grito, fue algo peor. Fue una orden que no admitía réplica. Una orden que llevaba el peso de décadas de autoridad judicial detrás. Mi hermano se quedó parado por un segundo, con la boca entreabierta. Luego, lentamente, como un globo desinflándose, volvió a sentarse. Sus manos temblaban cuando las puso sobre la mesa. El juez siguió leyendo, minuto tras minuto, página tras página. La tensión en la sala era física. Podía sentirla en el aire,
espesa como humo. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, la respiración agitada de Emiliano, el crujido de la silla cuando mi padre se movió nervioso. Mi madre tenía los labios apretados en esa línea delgada que aparecía cuando algo no iba según sus planes. Podía sentir su mirada clavada en mi nuca, pero no me di vuelta. No iba a darles la satisfacción. Finalmente, el juez cerró la carpeta. La dejó sobre su escritorio con un golpe seco que hizo saltar a mi madre. Se quitó los lentes otra vez. Se frotó el puente de la nariz. Cuando volvió a mirar hacia nosotros, su expresión había cambiado completamente. Ya no era el funcionario cansado. Era un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba en medio de algo mucho más grande que una disputa familiar ordinaria. Licenciada Ibarra, dijo, mirando a mi abogada. ¿La demandada es la única propietaria registrada de Cyber Shield Systems? Así es, su señoría. Romina sacó otro documento. Única fundadora, única accionista, única directora general, sin socios, sin financiamiento familiar, sin herencias anticipadas. Aquí está el acta constitutiva original, registrada hace 5 años. Y aquí, sacó otro papel. Están todos los estados de cuenta bancarios desde la apertura de la empresa. Cada peso documentado. Cada inversión justificada. El juez tomó los documentos. Los revisó con la misma meticulosidad con que había revisado todo lo demás. ¿Y el capital inicial? ¿De dónde provino? De ahorros personales de la Lic Mendoza Torres, acumulados durante 3 años trabajando como consultora independiente. 180,000 pesos. Aquí están los comprobantes de los depósitos originales. El abogado de Emiliano se puso de pie, claramente desesperado. Su señoría, esto no cambia el hecho de que... Siéntese, licenciado. El hombre se sentó. El juez abrió la carpeta nuevamente. Sacó el documento del contrato con Defensa Nacional y lo alzó para que toda la sala pudiera verlo. 89,400,000 pesos. Leyó en voz alta. Adjudicación directa por diseño de sistemas de ciberseguridad para infraestructura crítica nacional. Duración del proyecto: 3 años. Contrato firmado el 23 de noviembre del año en curso. Hubo un sonido ahogado detrás de mí. Alguien dejó caer algo al suelo. Escuché un «no puede ser», susurrado con incredulidad. Pero el juez no había terminado. También veo aquí, continuó, sacando otro documento, que Cyber Shield Systems ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Ciberseguridad como una de las 3 empresas mexicanas líderes en su sector, que cuenta con un equipo de 87 empleados, que su facturación del año pasado fue de 152 millones de pesos. Cada cifra era un martillazo. Cada palabra, una grieta en la narrativa que mi familia había construido. Mi madre tenía la mano sobre la boca. Mi padre miraba al frente con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. Emiliano estaba gris, del color de la ceniza. Su señoría. Romina se puso de pie otra vez. Con su permiso, hay algo más que el tribunal debe ver. El juez asintió. Romina sacó otra carpeta. Esta era diferente, más delgada, pero su contenido era mucho más explosivo. Estas son copias certificadas de correspondencia electrónica entre el demandante y los testigos presentados por él. Sus padres. Le entregó la carpeta al juez. Y entonces, con una voz clara, firme, implacable, comenzó a leer. Correo electrónico del 23 de agosto. Emiliano Mendoza a Ricardo Mendoza y Patricia Torres. Cito. Hablé con un abogado. Me dijo que podemos demandar a Valeria por apropiación de patrimonio familiar. Si ustedes testifican que le dieron dinero para su empresa, podemos forzarla a llegar a un acuerdo. Ella tiene dinero. Mucho. Y es familia. Debería querer ayudarme. El silencio era absoluto. Romina continuó. Respuesta de Ricardo Mendoza, 26 de agosto. Cito. Patricia, Emiliano tiene razón. Valeria es familia. Si ella tiene recursos, debe compartirlos. Firmemos lo que el abogado necesite.
Mi madre emitió un sonido, algo entre un gemido y un sollozo ahogado. Y finalmente, Romina levantó otro papel. Tenemos el borrador de un acuerdo extrajudicial, redactado por el abogado del demandante, donde la demandada voluntariamente cedería el 40% de su empresa como reconocimiento del apoyo familiar recibido. Miró directamente a Emiliano. Apoyo que, como hemos demostrado, nunca existió. El juez dejó los documentos sobre su escritorio. Lentamente, con cuidado, como si fueran evidencia en un caso criminal. Y luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que acaba de ver una injusticia tan descarada, tan obvia, que casi resulta ofensiva. Licenciado, dijo, mirando al abogado de Emiliano. Su cliente sabía que estaba demandando a la directora general de una de las empresas de ciberseguridad más importantes del país. El abogado no respondió. No podía, porque la respuesta era obvia. Sí, Emiliano lo sabía, y lo hizo de todas formas. El juez se recostó en su silla. Por un momento, solo nos miró. A mí, a Emiliano, a mis padres, como si estuviera estudiando una ecuación particularmente complicada y acabara de encontrar el error en el planteamiento. Luego habló, y cuando lo hizo, su voz había perdido toda la monotonía burocrática del inicio. En mis 32 años como juez, comenzó, he visto muchas demandas familiares, herencias disputadas, propiedades peleadas, negocios divididos. Pero esto... Tocó la carpeta con los correos electrónicos. Esto no es una disputa familiar. Hizo una pausa. Esto es extorsión. La palabra cayó como una piedra en agua quieta. Emiliano se puso pálido. Mi madre dejó escapar un sonido ahogado. Mi padre apretó su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Extorsión, repitió el juez, documentada meticulosamente en correos electrónicos, estados de cuenta y testimonios falsos presentados bajo juramento. Miró directamente a mis padres. ¿Ustedes son conscientes de que firmar una declaración falsa ante un tribunal es un delito? Mi madre empezó a llorar. No eran lágrimas elegantes. Eran sollozos desesperados, feos, el tipo de llanto que viene cuando te das cuenta de que te metiste en algo mucho más grande de lo que creías. Mi padre trató de hablar. Su señoría, nosotros no sabíamos que... ¿No sabían? El juez levantó uno de los correos impresos. Aquí dice claramente que ustedes acordaron testificar falsamente para presionar a su hija a ceder parte de su empresa. No dice que fueron engañados. No dice que actuaron por ignorancia. Dice que lo hicieron deliberadamente. Silencio. El abogado de Emiliano intentó intervenir. Su señoría, con todo respeto, mi cliente estaba atravesando una crisis financiera y... ¿Y eso justifica el fraude? El juez lo cortó sin piedad. ¿Justifica presentar documentos falsos en un tribunal federal? ¿Justifica intentar despojar a su hermana de una empresa que ella construyó sin ayuda de nadie? No hubo respuesta. El juez volvió a abrir la carpeta principal. Además de esto, continuó, veo que la licenciada Ibarra ha presentado evidencia adicional. Sacó los estados de cuenta de Emiliano. Los desplegó sobre su escritorio como un jugador de cartas mostrando una mano ganadora. Señor Mendoza Torres, dijo, mirando a mi hermano, ¿puede explicarme estos movimientos? Retiros de 50, 70, 100,000 pesos en casas de apuestas. Transferencias a empresas de inversión en criptomonedas que ya no existen. Préstamos con agiotistas a tasas de interés ilegales. Emiliano no respondió. Solo miraba al suelo, con la mandíbula apretada. 3,200,000 pesos en deudas, continuó el juez. Deudas que, según veo aquí, usted intentaba pagar con dinero que planeaba obtener de su hermana mediante esta demanda fraudulenta. Romina se puso de pie. Su señoría, hay algo más. El juez la miró con interés. Adelante, licenciada. Mi abogada sacó otro documento. Este lo había visto antes.
Era el contrato de préstamo con Soluciones Rápidas SAPI DCB. El demandante contrató un préstamo de 1.200.000 pesos con una empresa de agiotismo disfrazada de financiera legal. Para garantizar ese préstamo, usó como aval la propiedad de sus padres. Hizo una pausa deliberada. Sin su conocimiento ni consentimiento, las firmas en el documento son falsificaciones. Mi madre dejó de llorar. Mi padre se puso de pie tan rápido que su bastón cayó al suelo con un ruido seco. ¿Qué? Su voz era un rugido ahogado. Se giró hacia Emiliano. ¿Qué hiciste? Emiliano seguía mirando al suelo. ¿Pusiste nuestra casa como garantía? Mi padre avanzó un paso hacia la mesa de mi hermano. Un oficial de la sala tuvo que interponerse. Sin decirnos, sin preguntarnos. Papá, yo iba a arreglarlo. Solo necesitaba. ¿Necesitabas robarle a tu hermana? Mi padre prácticamente escupió las palabras. ¿Necesitabas poner en riesgo nuestro hogar? Fue surrealista ver a mi padre, el mismo hombre que había firmado contra mí sin pestañear, indignarse por la traición de Emiliano, como si su propia traición fuera diferente, más justificada. El juez golpeó el martillo una vez. «Orden en la sala». Mi padre se sentó, temblando de rabia. Mi madre lloraba en silencio, con las manos cubriendo su rostro. El juez tomó todos los documentos y los organizó en una pila ordenada. Cuando habló de nuevo, su voz era fría, judicial, definitiva. Esta demanda no solo es infundada, es un acto de extorsión familiar documentado con precisión casi criminal. Miró a Emiliano. Y lo que es peor, es un intento deliberado de despojar a una empresaria exitosa de lo que legítimamente le pertenece, utilizando el sistema judicial como herramienta de coacción. Abrió su libreta. Comenzó a escribir. Por lo tanto, declaro esta demanda improcedente en todos sus términos. Escuché cómo alguien detrás de mí exhalaba con alivio. Probablemente Daniela, pero el juez no había terminado. Además, condeno al demandante y a los testigos falsos. Miró directamente a mis padres, al pago de costas judiciales y daños por presentar documentos fraudulentos. El monto será determinado por el actuario, pero estimo que rondará los 780.000 pesos. Mi madre emitió un gemido. Adicionalmente, continuó el juez, cualquier futura demanda presentada por el señor Emiliano Mendoza Torres contra la señora Valeria Cristina Mendoza Torres será considerada como acoso procesal y enfrentará sanciones más severas. Firmó el documento con un trazo firme y lo cerró. Asunto concluido. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Un hombre que había estado sentado al fondo de la sala durante toda la audiencia se puso de pie. No lo había visto entrar. Vestía traje oscuro, corbata azul marino. Llevaba una credencial colgando del cuello. Se acercó a la barra que separaba al público del área judicial. Su señoría, con su permiso. El juez lo miró con sorpresa. ¿Sí? Fiscal Javier Ochoa, de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Mostró su identificación. He estado presente durante esta audiencia debido a una investigación en curso sobre la empresa Soluciones Rápidas SAPI DCB, que, como se ha documentado aquí, opera como agiotista bajo fachada legal. Se giró hacia Emiliano. Señor Mendoza Torres, quedará usted citado para declarar como testigo en dicha investigación, y dependiendo de lo que encontremos sobre las firmas falsificadas en el contrato de préstamo, es posible que enfrente cargos por falsificación de documentos y fraude. Emiliano se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. El fiscal asintió hacia el juez. Gracias, su señoría. Solo quería hacerlo constar en actas. Y se fue, tan silenciosamente como había llegado. La sala explotó en murmullos. Mi tío Rodrigo le susurraba furiosamente a mi tía Mercedes. Los vecinos se miraban entre sí con expresiones de shock. Mi prima Lucía había guardado su celular y miraba a Emiliano con algo que parecía asco. Yo seguía sentada en mi lugar, quieta, en silencio.
mirando cómo mi familia se desmoronaba frente a mí y sintiendo algo que no había sentido en meses. No era felicidad, no era victoria, era paz. La paz de saber que la verdad, finalmente, había salido a la luz y que no había tenido que gritar para que me escucharan. Solo había tenido que dejar que los hechos hablaran por mí. Lo que vino después fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. No fue inmediato, no fue dramático. Fue algo mucho más silencioso y por eso mismo, mucho más devastador. La primera consecuencia llegó 2 semanas después de la audiencia. Emiliano recibió la notificación oficial de la fiscalía. Tenía que presentarse a declarar sobre el contrato falsificado. Pero antes de que eso sucediera, Soluciones Rápidas, SAPI DCB, la empresa de agiotismo, ejecutó la garantía del préstamo. Mis padres tenían 60 días para pagar el 1.200.000 pesos que Emiliano había pedido prestado a su nombre, más los intereses acumulados que ya sumaban 300.000 pesos adicionales. 1.500.000 pesos. No los tenían. Lo supe porque mi madre me llamó. Era un viernes por la noche. Yo estaba en mi oficina, revisando los términos finales del contrato de defensa nacional. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé en contestar, pero lo hice. ¿Bueno? Valeria. Su voz sonaba rota, vacía. Valeria, por favor, necesito hablar contigo. Dime. Van a quitarnos la casa. No era un sollozo. Era peor. Era resignación. No tenemos el dinero. Tu padre habló con el banco, pidió un préstamo, pero nos lo negaron. Estamos muy endeudados todavía por el restaurante de Emiliano. No hay forma de pagar. Me quedé en silencio. Valeria, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero somos tus padres. Vamos a quedarnos en la calle. Esperó mi respuesta. Podía escuchar su respiración entrecortada por el teléfono. ¿Y Emiliano? Pregunté. ¿Él va a ayudarlos? Una risa amarga. Emiliano desapareció. Se fue hace una semana. No sabemos dónde está. No contesta las llamadas. Su abogado dice que no tiene forma de contactarlo. Por supuesto que desapareció. Como siempre, causando desastres y dejando que otros los limpiaran. Valeria, por favor, solo esta vez. Préstanos el dinero. Te lo pagaremos. Aunque nos tome años, te lo pagaremos. Pensé en esa promesa. En lo que valía viniendo de gente que había mentido bajo juramento, que había conspirado para robarme, que había intentado destruir todo lo que yo había construido. Pensé en lo fácil que sería decir que sí, pagar la deuda, salvar su casa, ser la hija buena, la hija que perdona, la que antepone la familia a todo. Pero entonces recordé algo. Recordé cada vez que pedí ayuda y me dijeron que no. Recordé la bicicleta que nunca tuve. Recordé mi ceremonia de premiación a la que nadie fue. Recordé los 50.000 pesos que me negaron mientras financiaban los fracasos millonarios de Emiliano. Recordé la frase de mi madre. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Recordé a Emiliano en el tribunal diciendo, «Por fin vamos a cerrar tu negocio vergonzoso». Y recordé las palabras de tía Constanza. «No dejes que te apaguen». «No», dije. «¿Qué?» «No voy a prestarte el dinero, mamá». Silencio. Un silencio largo, pesado. Pero somos tu familia. La familia es lo primero. Repetí sus propias palabras. Eso es lo que siempre me dijiste, ¿verdad? Pero esa regla solo aplicaba cuando se trataba de que yo diera. Nunca cuando se trataba de que ustedes me apoyaran. Valeria, por favor. Firmaste una declaración falsa contra mí, mamá. Testificaste en mi contra en un tribunal. Conspiraste con Emiliano para robarme. Y ahora quieres que te rescate de las consecuencias de sus decisiones. Fue un error terrible. Pero no merecemos perder nuestra casa por... Yo no merecía que intentaran destruir mi empresa. La interrumpí. Pero eso no los detuvo. Colgué.
Y apagué el teléfono. Tuvieron que vender la casa. Un departamento de 3 recámaras en la colonia Narvarte, donde vivieron durante 42 años. Lo vendieron por debajo de su valor real porque necesitaban el dinero rápido. Pagaron la deuda de Emiliano y les quedó apenas lo suficiente para rentar un departamento pequeño en Iztapalapa, de 3 recámaras a un departamento de 1, sin elevador, en un edificio viejo con paredes delgadas y ventanas que no cerraban bien. Mi padre tuvo que vender su coche, mi madre, sus joyas, y Emiliano seguía sin aparecer. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La colonia entera se enteró. En comunidades como la nuestra, los chismes viajan más rápido que las ambulancias. La historia se esparció. Los Mendoza Torres, los que siempre se creían mejores que todos, resultaron ser mentirosos y estafadores. Quisieron robarle a su propia hija y terminaron perdiendo todo. Doña Beatriz, la vecina del 405 que había ido al tribunal como testigo de mi carácter dudoso, ahora evitaba a mis padres en la calle. Don Fernando, el del 302, les dejó de hablar. Mi tío Rodrigo y mi tía Mercedes cortaron relación con ellos. No queremos estar asociados con gente así, le dijeron a mi prima Lucía, que me lo contó en un mensaje que envió pidiendo disculpas por haber dudado de mí. Mis padres, que siempre habían valorado tanto las apariencias, la reputación, el qué dirán, se convirtieron en el escándalo de la colonia. La vergüenza que habían intentado ponerme a mí se les devolvió multiplicada. Las costas judiciales, 780,000 pesos, las pagaron en parcialidades durante 6 meses, vendiendo todo lo que tenía algún valor. El comedor de caoba que heredaron de mis abuelos, la vajilla de porcelana que mi madre solo usaba en Navidad, el reloj de oro de mi padre. Emiliano reapareció 3 meses después. No volvió con mis padres. No se disculpó. Simplemente publicó en redes sociales que estaba empezando de nuevo en Guadalajara, con un nuevo proyecto de negocios. Más mentiras, más promesas vacías. Pero esta vez no había nadie que lo financiara. Mis padres no tenían dinero. Yo no iba a darle nada. Y su reputación estaba tan destruida que ningún banco le daría un préstamo. La investigación fiscal sobre soluciones rápidas SAP y DCB lo incluyó como testigo material. Tuvo que declarar 3 veces. La empresa resultó ser parte de una red de agiotismo que operaba en varios estados. Emiliano no fue acusado de ser parte de la red, pero quedó registrado públicamente como alguien que había falsificado documentos. Su nombre aparecía en búsquedas de Google asociado con fraude. Cualquier empleador potencial que lo investigara encontraría eso. Su futuro profesional estaba arruinado, y yo no sentí nada. No sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. No sentí el placer oscuro de ver a mis enemigos caer. Solo sentí vacío. El tipo de vacío que queda cuando algo que pensabas que era importante simplemente deja de existir. Mi familia. La idea de familia que había cargado toda mi vida, esperando que algún día me aceptaran, me valoraran, me vieran. Esa familia nunca existió. Y ahora que lo sabía, que lo había aceptado, solo quedaba ese espacio vacío donde alguna vez hubo esperanza. 6 meses después de la audiencia, estaba en mi oficina cuando Daniela entró con un sobre. Llegó esto para ti, correo certificado. Lo abrí. Era una carta escrita a mano en papel barato, de mi madre. Valeria, no espero que me perdones. No espero que me hables otra vez. Solo quiero que sepas que me doy cuenta de lo que hicimos, de lo que te hicimos toda tu vida. Tu hermano está perdido. Tu padre y yo estamos viejos, cansados, viviendo con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Y tú? Tú estás donde siempre debiste estar, en la cima. No fuimos los padres que merecías, y tú fuiste mucho más de lo que nosotros pudimos ver. Lo siento. Mamá. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en mi escritorio. No respondí, porque no había nada que decir. El daño estaba hecho, y las disculpas, aunque sinceras, no deshacer 34 años de desprecio.
no reconstruyen lo que nunca existió. Así que seguí adelante, sin ellos. Y por primera vez en mi vida me sentí ligera, libre, como si finalmente hubiera soltado un peso que nunca debí cargar. Hoy es mi cumpleaños número 35. Estoy sentada en mi oficina nueva. Ya no es el espacio en la colonia del Valle. Ahora tengo un piso completo en un edificio corporativo de Santa Fe, con ventanas del piso al techo que miran hacia la ciudad. Desde aquí puedo ver todo: el tráfico de periférico, las montañas al fondo, el cielo que hoy está despejado y azul por primera vez en semanas. Cyber Shield Systems tiene ahora 112 empleados. Nuestra evaluación alcanzó los 153 millones de pesos. El contrato de defensa nacional nos abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Empresas internacionales están tocando nuestra puerta. Hay conversaciones sobre expansión a Colombia, a Chile, a Perú. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. En mi escritorio tengo dos cosas. Una es la carta de tía Constanza. Está en un marco ahora, colgada en la pared detrás de mí, donde puedo verla cada día. Eres fuego vestido de ceniza. Esas palabras me sostuvieron cuando pensé que iba a quebrarme. La otra es una fotografía. Es de hace 2 semanas. Es la inauguración del Fondo Constanza Mendoza para Emprendedoras en Tecnología. Un fondo de 2 millones de pesos que creé con parte de las ganancias del contrato de defensa. Becas completas para mujeres que quieren estudiar ingeniería, programación, ciberseguridad. Mujeres como yo. Las que nadie ve. Las que tienen que construir solas. En la fotografía estoy rodeada de las primeras 10 becarias. Tienen entre 18 y 25 años. En sus ojos veo lo mismo que yo sentía a esa edad: hambre. No de comida, de oportunidad. De que alguien les diga: tú puedes, en lugar de eso no es para ti. Una de ellas se llama Andrea. Tiene 20 años. Viene de Ecatepec. Su familia no entiende por qué estudia cosas de computadoras en lugar de buscar un marido. Me lo dijo en la entrevista para la beca, con lágrimas en los ojos, preguntándome si era normal sentirse tan sola. Le di la beca completa. Y le di algo más importante. Le di mi número de teléfono personal. Cuando sientas que no puedes más, le dije, cuando tu familia te diga que estás perdiendo tu tiempo, cuando sientas que tal vez tienen razón, llámame y te voy a recordar quién eres. Ella lloró. Yo no, porque ya no lloro por estas cosas. Ahora construyo. Ahora creo espacios donde las mujeres como nosotras no tengan que pelear tan duro solo para que las tomen en serio. ¿Mi familia? No he vuelto a verlos. Mi madre me manda mensajes de vez en cuando, fotos del departamento nuevo. Ya lo hicimos más acogedor. Un video de mi padre caminando por el parque. Tu papá extraña salir a caminar contigo. Nunca salimos a caminar juntos, pero ahora que me perdieron, inventan recuerdos que nunca existieron. No respondo, pero tampoco bloqueo los números. Tal vez algún día pueda perdonar. No lo sé. Por ahora, simplemente acepto que algunas heridas no se cierran, se convierten en cicatrices que cargas. Y está bien. Las cicatrices son prueba de que sobreviviste. Emiliano sigue en Guadalajara. Vi su perfil de LinkedIn hace un mes. Está trabajando como vendedor en una tienda de celulares. Gana 8,000 pesos al mes. Su foto de perfil tiene esa sonrisa falsa que siempre usó, pero en sus ojos hay algo apagado. No siento lástima. Siento nada. Y eso está bien también. Esta mañana, antes de venir a la oficina, pasé por el panteón. Visité la tumba de tía Constanza. Le llevé flores amarillas, sus favoritas. Me senté en el pasto húmedo por la escarcha de la madrugada y le conté todo. Lo logramos, tía, le dije. No como ellos querían, como tú sabías que podía. El viento movió las hojas de los árboles, y por un momento, juro que la sentí ahí, orgullosa. He aprendido algo en estos meses. Aprendí que la familia no es solo sangre, es respeto, es apoyo,
Es celebrar tus victorias sin envidia. Es estar ahí cuando caes sin condiciones. Aprendí que el silencio puede ser más poderoso que 1000 gritos. Aprendí que no tienes que demostrarle nada a quien nunca quiso verte. Aprendí que dejar ir no es rendirse, es elegirte. Y aprendí que la mejor venganza no es el dinero, ni el éxito, ni verlos caer. La mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan en paz, que ellos se conviertan en apenas una nota al pie de tu historia, un capítulo que tuviste que cerrar para poder escribir los siguientes. Esta tarde voy a celebrar mi cumpleaños con mi equipo. Daniela organizó una comida en un restaurante de Polanco. Vienen Romina, Óscar el investigador, las chicas del fondo de becas. Gente que me ve, que me valora, que eligió estar en mi vida. No habrá pastel de 3 pisos como el que Emiliano tuvo siempre. Pero habrá risas genuinas, abrazos reales, gente que celebra que yo exista. Y eso es más de lo que mi familia me dio en 34 años. Así que si estás escuchando esto, si te sientes invisible en tu propia familia, si te han dicho que tus sueños son vergonzosos, si has tenido que construir sola porque nadie creyó en ti, quiero que sepas algo. No estás equivocada. Ellos están ciegos, y su ceguera no define tu valor. Sigue construyendo, sigue creyendo, sigue siendo fuego, incluso cuando te vistan de ceniza, porque algún día, cuando menos lo esperen, cuando estén seguros de que tu luz se apagó, vas a arder tan fuerte que no van a poder mirarte directamente. Y ahí, en ese momento, vas a entender que nunca fue sobre demostrarles nada. Siempre fue sobre demostrártelo a ti misma, que eres capaz, que eres valiosa, que mereces todo lo que construiste, y que no necesitas la aprobación de nadie para saber que eres suficiente. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has tenido que pelear contra tu propia familia para que te tomen en serio? ¿Lograste demostrarles que estaban equivocados? O mejor aún, ¿lograste dejar de necesitar su aprobación? Cuéntame tu historia. Porque a veces, saber que no estás sola en esta pelea es lo único que necesitas para seguir adelante. Yo te escucho y te veo, aunque ellos no pudieran. Fin.